Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Sean bienvenidos, bienvenidas a estas clases que estamos compartiendo de la festividad de Sukkot, donde en esta oportunidad vamos a profundizar la dimensión del Drash y vamos aquí a revelar más aspectos y sobre todo en este tercer nivel de interpretación quiero conectarlo con otro elemento que es clave porque después de estas clases vamos a iniciar con muchos secretos espirituales, con muchos secretos que podemos encontrar en la Cábala y ciertos aspectos cabalísticos que nos van a poder permitir elevar nuestra conciencia en relación a esta festividad. Es por esta razón, mis queridos amigos y amigas, que en esta oportunidad, en esta clase número 3, vamos a conectar lo que es el nivel Drash con ciertos elementos de la tradición oral y también con ciertos elementos conocidos como la halajá. El creador del universo le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, le entregó mucha información. Una de esta información que compartió fue los mandamientos, que lo vemos reflejado luego en las escrituras, en la Torá. Le entregó así también la Torá misma, con toda la información adicional. En el monte Sinaí, el pueblo de Moisés recibió además todos los misterios y todos los secretos del mundo espiritual y todo lo relacionado a la Cábala. Y el otro elemento que Moisés recibió en el monte Sinaí fue la forma en cómo llevar a cabo los mandamientos. Existe un elemento que se enseña en la misma escritura, en la Torá o la Biblia, donde logramos ver ciertos versos, lo cual dicen, y hace como yo les ordené. Estas expresiones que estoy parafraseando. Y así como te ordené, así como te indiqué. Estas expresiones cuando dice como te ordené, si bien en el texto no están explicados el cómo, pero sí tenemos información del pueblo de Israel que nos revela el cómo. Por ejemplo, en la Biblia tenemos guarda Shabbat, guarda el día de reposo. En la Torá tenemos guarda Shabbat, guarda el día de reposo. El punto es cómo lo guardo. Por otro lado, el primer mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo lo hago? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo hago? Entonces, detrás de todos estos mandamientos existen explicaciones y existe un concepto que vamos a aprender ahora que es alajá, lo cual nos va a enseñar la forma en cómo conducirnos por dicho mandamiento. Y la alajá nos va a revelar la forma en cómo nosotros debemos celebrar la fiesta del pueblo de Israel y nos va a marcar el paso, nos va a entregar la dirección en cómo nosotros debemos celebrar la fiesta del pueblo de Israel y en esta festividad que estamos estudiando, la festividad de Sukkot. Y existe un libro dentro de la información del pueblo de Israel y de una recopilación de información que hizo un gran Rabí Yosef Caro, el cual reveló todas las formas y documentó en un libro llamado Shulchan Aruch, lo cual quiere decir la mesa servida, el cual recopila todas las leyes, todas las prácticas de cómo se aplican los mandamientos. Es decir, que a través de este Shulchan Aruch nos vamos a aprender nosotros la forma en cómo llevar a cabo los mandamientos. Esto también, en cierta manera, está conectado con el tercer nivel, porque en el tercer nivel también hallamos lo que es el Midrash, y en el Midrash está toda la Torah oral, toda la información oral que también recibió Moisés en el monte Sinaí y que ahora nosotros vamos a compartir para que podamos celebrar esta festividad de Sukkot con todos los lineamientos adecuados. Ahora bien, como existen muchos elementos del Shulchan Aruch, en el Shulchan Aruch usted va a encontrar todas las festividades. Quiero detenerme solamente en puntos importantes, ya que son muchas hojas y no quiero que esta clase sea tan extensa debido a la hora, pero sí quiero comentar algunos aspectos del Shulchan Aruch. Y quiero dejar en claro que el Shulchan Aruch, este libro de alajá, de la forma en cómo llevar a cabo los mandamientos, nos va a marcar el camino solamente. Esto es muy importante, porque a veces se toman estos elementos como dándole más importancia a la alajá más que al mandamiento.
Ahora, ¿qué quiero explicar con esto? Es que muchas ocasiones se enfatiza mucho la halajá y se deja de lado la esencia espiritual y por sobre todo la conciencia y la intención del corazón. Es decir, lo más importante en cada festividad es la intención, en la forma, en cómo yo voy a hacer la festividad y cuál es la intención del corazón. Si bien no conocemos esta información porque es muy amplia, luego yo voy a compartir un PDF para que todos los puedan tener de todos los pasos, pero no es algo que usted debe cumplir estrictamente como sale allí, ¿ya? Y por eso estoy dejando esto en claro, porque este punto es muy fundamental para iniciar, ya que en ocasiones se toma mucho el Shulchan Aruch como una verdad absoluta de que se tiene que ser así y es muy rigurosa y se aplica de una forma rigurosa, dejando de lado lo que es la parte espiritual de estas festividades, que eso es lo más importante. He escuchado de unos grandes maestros cabalistas muy cercanos, los cuales seguimos, que por respeto y honor a ellos, no voy a decir nombre, de que incluso este libro es muy peligroso. Porque, ¿por qué digo esto? Porque el Shulchan Aruch lo que intenta es preservar la cultura del pueblo de Israel y preservar ciertos aspectos de la esencia y de la identidad del pueblo judío y dejando un poco de lado lo que es el aspecto espiritual, el aspecto del alma revelado en la Cábala. Pero ¿por qué estoy considerando luego este libro? Porque este libro nos va a marcar el paso a paso, incluso nos revela mucha información bastante importante para celebrar esta festividad y por sobre todo nos va a marcarle el camino, ¿ya? Pero si hay, y este es el segundo punto, si hay algún aspecto que usted no puede hacer por los medios, por los recursos, por las circunstancias, porque quizás fue ahora que viene aprendiendo esta festividad. En este sentido, no hay ningún problema que usted a lo mejor no alcanzó a hacer tal cosa o no pudo conseguirse tal elemento, tal material, ¿ya? Por eso digo, y en este tercer punto para iniciar, que lo más importante de todo, si usted a lo mejor no cumplió con todo lo que revela este libro, lo más importante de todo es la intención en que usted haga las cosas. A lo mejor le faltó una tabla, a lo mejor le faltó el lulav, le faltó tal implemento o tal elemento de esta festividad, pero eso no importa, no amerita que, o no quiere decir que su suká está anulada o está dada de baja o no importa cómo usted lo hizo. No, lo más importante es la intención en cómo nosotros construimos la suká, cuáles elementos podemos conseguir que tengamos a la mano y ya poco a poco, con el pasar de los años, nos vamos perfeccionando en cómo se debe tratar de seguir este camino mejorando año tras año. Así que vamos a iniciar. El calendario de Sukkot comienza, como hemos dicho, en el 15 de Tishrei. Luego pasa por el 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Tishrei. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos los 8 días hasta el 22 de Tishrei. ¿Ya? Porque luego el 23 de Tishrei es Simchat Torah. Entonces nosotros consideramos del 15 de Tishrei al 22 de Tishrei todas estas festividades de Sukkot. Y el octavo día, como hemos mencionado, es Shemini Atzeret, donde aprendemos la importancia de esta cita que tenemos con el Creador y donde nuestra alma se entrega al Creador completamente. Ahora, existe una forma de fabricar la azúcar y, y presta atención porque le puede un poco guiar este camino de cómo construirla. Y si a lo mejor a usted le falta algún material, como repito nuevamente, no se preocupe. Lo importante es la intención. Si le faltó algo, se puede inventar algo, se puede ser espontáneo, hacer algo. Lo más importante es que tengamos la intención de conectar con la esencia espiritual, con la esencia del alma de esta festividad de Sukkot. Entonces, en Sukkot nosotros tenemos esta obligación de construir una sukkah que debe estar bajo el cielo. Puede incluso estar en nuestro balcón, en nuestro jardín, y debemos morar durante 7 días en esta Sukkot. Esta es una ordenanza que está allí en Levítico 23:42, donde dice, residiréis en la Sukkot durante 7 días. Entonces, lo que debemos nosotros hacer es organizarnos para tratar de vivir la mayor cantidad de tiempo posible en la azúcar. Entonces, mis queridos,
¿Qué simboliza estar debajo de la Sukkah? Simboliza que estamos bajo la protección divina y la sombra de la fe. Por eso luego revela el Zohar, y aquí incluso el Shulchan Aruch no revela un poco del Zohar, del libro del esplendor, lo cual nos revela ciertos aspectos cabalísticos, que dice que el que reside en ella hereda libertad para él y para su descendencia para siempre. Y el que se excluye de ella hereda exilio para él y para su descendencia. Por lo cual entendemos a través del Zohar que aquel que reside en ella va a tener libertad espiritual, que eso es lo más importante. Al momento de residir en la Sukkah, vamos a hacer que nuestra alma sea libre y se pueda conectar a las dimensiones espirituales, que eso es lo más importante. Y además vamos a hacer que incluso nuestra familia sea libre y pueda encontrar la libertad. Y cuando hablamos de libertad nos referimos a que estas almas puedan elevarse a tal punto de que puedan tener esta libertad en conectarse a las dimensiones espirituales con naturalidad, sin tanta dificultad, sino de una forma muy especial y directa con el Creador. Ahora, existen otros puntos dentro de la fabricación del azúcar, es que se recomienda construir la suká más bien uno mismo. Y una de las cosas que hemos aprendido el pueblo de Israel, que esto está dentro de la Torah oral, del Midrash, que la suká es un mandamiento exclusivamente para el hombre. Es decir, que la construcción la debe hacer el hombre como tal, y en relación a los adornos lo puede ayudar la mujer. Incluso hay algunas comunidades donde las mujeres también se encargan de construir la suká. Pero sin duda, mis queridos, va a llegar un momento donde la cábala va a ser tan transversal que ningún aspecto femenino o masculino va a incidir en realmente donde vamos a llegar a un punto de unidad donde la mujer y el hombre va a poder cumplir ciertos mandamientos sin ninguna barrera. Ahora, se recomienda construir la suká más bien uno mismo y no por el intermedio de otra persona. ¿Por qué? Porque así como construimos esta suká exterior, también estamos construyendo nuestra suká interior. Entonces, ¿qué más dice? Donde en este lugar va a residir la presencia divina, lo cual se llama en hebreo la Shejina. Ahora, construimos esta siguiente suká que tenga por lo menos 70 centímetros de ancho. Cuando usted luego tenga el PDF va a poder estudiarlo y va a poder analizarlo en profundidad, pero quiero mencionar ciertos aspectos generales. Se puede utilizar cualquier material para hacer las paredes de la suká. Esta ha de ser lo suficiente sólida para resistir a un viento medio. Se puede emplear alfombras o mantas como paredes, a condición de sujetarlas bien por todos los lados, de modo que el viento no pueda desplazarlas. Incluso se recomienda que sean entre 3 o 4 paredes que tenga esta suká. Y vamos a seguir, porque aquí estamos hablando de la fabricación del azúcar en términos generales. Luego tenemos el secaj del azúcar. ¿Qué es el secaj? En la parte superior, la parte que cubre completamente el azúcar, que son las ramas de árbol que van a estar arriba de nuestra azúcar. Para cubrir la azúcar solo se puede utilizar vegetación que creció en la tierra, pero que ya no esté unida a ella y que no fue utilizada para la fabricación de objetos. Por ejemplo, se hace secaj con ramas, eso es lo que es secaj con ramas o follaje cortado del árbol. Y tenemos por otro lado que el secaj ha de ser lo suficientemente espeso, es decir, que deben haber varias ramas ramas de palmera, para que la sombra que proyecte sobre el suelo sea más extensa que la claridad que lo atraviesa. Es decir, contra más ramas tengamos, obviamente teniendo unos buenos palos o buenos elementos que firmen la parte superior, eh, contra más ramas tengamos es mejor. No debe presentar no debe presentar claros de más de 24 centímetros. Es decir, que hay algunas aberturas, la idea es que no debe ser más de 24 centímetros. Lo mejor es cubrir totalmente la azúcar. Entonces, para evitar estas situaciones, nos da esta recomendación, dejando algunos claros a través de los cuales podamos percibir las estrellas. Porque la idea es ver en Sukkot
las estrellas a través de estos pequeños orificios y que nos va a recordar cómo el pueblo de Israel estuvo en Egipto, viendo también la Shejinah, la presencia divina y viendo también las estrellas. Luego, dentro de este punto de la secaj de la suká, se puede adornar el secaj, es decir, esta parte superior de la suká, suspendiendo en él frutas u otros objetos decorativos, a condición que estén separados, pues entonces estas decoraciones son consideradas como parte de la secaj. Ahora vamos a aprender otro punto importante que es la mitzvah, es decir, el mandamiento de la suká. Y uno de los aspectos que dice que al entrar a la suká cada noche es bueno hacer la declaración siguiente: estoy dispuesto a cumplir con el mandamiento divino de morar en la suká, como está escrito en la Torá, residiréis 7 días en la suká. Luego se pronuncia la fórmula que figura en los libros de bienvenida de los Ushpisim. ¿Qué son los Ushpisim? Los Ushpisim son los invitados especiales que vamos a tener en estos días, invitados de honor que vamos a hospedar en nuestra suká, cuyo espíritu posa sobre la suká. El primero que vamos a recibir el primer día es Abraham, el segundo día es Isaac, tercer día Jacob, cuarto día Moshe, quinto día Aarón, sexto día Yosef y séptimo día David, con sus respectivas esposas. Y para que tengamos una idea, vamos a invitar a estos huéspedes que estén en nuestra Sukkot, en nuestra Sukkah, donde se incluye el aspecto masculino y femenino. Entonces será a Abraham y Sara, y así con todos los que siguen, y lo que podemos ver respectivo a las esposas, mujeres de estos grandes hombres de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hace todo esto? Porque ¿por qué se invita a estos huéspedes estos días? Porque cada uno perfeccionó una concepción específica del servicio divino y representa así la imagen de Dios a nivel humano. Entonces, cuando nosotros penetramos en la atmósfera del azúcar, ejerce sobre nosotros su influencia todos los 7 días de Sukkot para asistirnos a adquirir esas virtudes divinas. Es decir, eso es lo que hacemos, invitando a estos patriarcas, invitando a estos sadikim, es que le pedimos que al asistirnos podamos adquirir estas virtudes que tuvieron estos grandes hombres, a fin de gozar también de la presencia de estos huéspedes espirituales. Hemos de satisfacerles trayendo a nuestra mesa a invitados piadosos, necesitados, para que participen en nuestras comidas festivas en Sukkah. Es menester entonces también que invitemos amigos, familiares, conocidos, podamos invitarlos a estas personas a que participen con nosotros en estos días de Sukkot. Y así de esta manera satisfacemos también a nuestros huéspedes espirituales. Si seguimos esta recomendación, obtenemos la promesa de grandes bendiciones divinas y viceversa. Si pasamos la fiesta egoístamente sin invitados, no vamos a recibir estas bendiciones divinas. Como no es siempre posible hallar tales invitados, conviene proporcionar antes de Sukkot a personas necesitadas, merecedoras de sus requerimientos para la fiesta, con la idea de ofrecer a los Ushpisim su parte. Es decir, que también podemos invitar a personas necesitadas, que requieran también un rico desayuno, un rico almuerzo, una rica once, que a lo mejor no tengan estos alimentos. Ahora vamos a hablar otro punto importante, porque esto cada vez se pone maravilloso y con esta conciencia espiritual, la verdad que toma un sentido distinto cuando estudiamos estos libros de la Torá oral, el Shulchan Aruch.
Lo que vamos a hacer entonces la primera noche de Sukkot, que es este domingo, esta semana, o sea, esta festividad de este año cae este domingo en la noche. Vamos a ingresar a la sinagoga. Lo primero que hace, perdón, se ingresa a la sinagoga. Luego de ir a la sinagoga, se entra a la sukkah y se recita el kiddush sobre una copa de vino. ¿Cuál es el kiddush? La bendición por el vino. Entonces, este kiddush que se va a hacer en la primera noche de Sukkot, primero es sobre el vino, el Boré Peria Geffen, ¿verdad? Luego está la bendición sobre la festividad de Sukkot, es el segundo punto. El tercer punto está el mandamiento de la Sukkah, donde le damos gracias al Creador por haber cumplido con esta mitzvah. Y el cuarto punto es por el acontecimiento de Sheheyanu, que es una de las partes de los rezos que se hacen dentro del libro de los rezos, los libros de oración del Birkat Shelomó, que también se lo puedo compartir. Entonces aquí tenemos uno de los elementos importantes, que la idea es que cada bendición se haga de pie, que cada bendición se haga con la intención correcta, con la intención del corazón, para conectar con esta festividad con toda la intención. Ahora tenemos otro punto para seguir avanzando, porque estamos hablando en términos generales. Luego yo voy a sacar una foto y le voy a enviar todos los detalles para que usted lo pueda ir leyendo y repasando. La obligación de establecer su residencia en la azúcar. La mitzvah, este mandamiento, consiste en residir entonces durante los 7 días de Sukkot en la Sukkah, de modo que la Sukkah sea nuestro domicilio principal. Entonces, esta es la idea, de que la Sukkah sea nuestro principal domicilio y que nuestro hogar, nuestra casa, sea nuestro segundo domicilio. En particular, se tomarán todas las comidas en la azúcar. Lo ideal es pasar la mayor cantidad de tiempo en la azúcar. Desayuno, almuerzo, once, cena. Desayuno, almuerzo, once, cena durante los 7, 8 días de Sukkot. Esto es muy fundamental. Si usted se va a comer una galletita, también debe ir al azúcar. Si usted a lo mejor va a comer un pancito pequeño, también debe ir al azúcar. Si a lo mejor usted se va a tomar un vasito de bebida, trate de estar siempre en la azúcar, ya que cuando mañana en las clases hablemos de los aspectos cabalísticos, usted va a entender por qué es importante. Por eso lo invito mañana para que participe, porque es importante estar la mayor cantidad de tiempo dentro del azúcar. Entonces, por eso es que está prohibido tomar ciertas comidas afuera, porque tenemos que tratar de estar la mayor cantidad posible dentro del azúcar. Entonces, el que se cuida de comer y beber incluso agua solo en la azúcar es digno de elogio. Miren que esto es interesante. Esto es tremendo. Entonces, la primera noche de Sukkot en la diáspora, las 2 primeras noches de Sukkot, es necesario consumir el azúcar una mínima cantidad de un pan. Por ejemplo, si usted quiere servir un pan, debe tratar de hacerlo en las 2 primeras noches. Cuando hablamos de diáspora, nos referimos a las personas que están fuera de Israel. Ya, por ejemplo, si usted quiso hacer una cena festiva el día domingo, espectacular. Si a lo mejor no tuvo quizás los medios necesarios para hacerlo en el segundo día, porque le alcanzó la circunstancia y no pudo, entonces en el segundo día no hace la cena. Pero sí puede hacer las mismas bendiciones, las mismas oraciones que hemos mencionado recientemente, que es la bendición por el vino, la bendición también por Sukkot, el agradecimiento por la mitzvah y por todo este acontecimiento de estar en esta festividad maravillosa. Por ello, si usted puede, lo hace en el segundo día, si no, solamente la primera noche también cuenta con esta buena intención de celebrar esta festividad de Sukkot. Ahora vamos a utilizar otro elemento dentro de las obligaciones de establecer una residencia en la SUCA, hacer todo lo posible para tratar de residir la mayor cantidad de tiempo posible. Uno de estos aspectos es que la primera noche de Sukkot solo se empieza la cena después de la aparición de las estrellas cuando cae la noche. Es decir, usted va a iniciar todo el procedimiento de la bendición por el vino, todo lo necesario
cuando aparecen las primeras 3 estrellas, cuando cae la noche. Por otro lado, también se debe dormir en la sucá, al menos que obviamente ese día esté lloviendo, no va a dormir en la sucá y usted allí con mucho frío, no. Debemos tener mucho cuidado con eso. Pero si la noche está cálida, la noche está hermosa y es posible dormir, obviamente, siempre y cuando todos estén de acuerdo y a usted no le incomoda, usted podría lo más bien dormir. ¿Ya? Obviamente, en la mañana también hace mucho frío, entonces ahí usted va dependiendo de las circunstancias, pero a lo mejor también podría suplir esto con una siesta en la tarde allí en la sucá, en el suelo, descansando, para recordar todo lo que hemos ido estudiando en esta festividad. Así que si llueve, eh, trate de, y si hace mucho frío, obviamente, tratar de evitar estos episodios donde usted se pueda enfermar, ya que lo más importante es su salud y su bienestar, ¿ya? Así que si usted puede dormir en la noche y tiene un buen abrigo, tiene unas buenas frazadas, tiene un buen, ¿cómo se llaman esto? Un saco de dormir y usted puede descansar tranquilamente, a lo mejor un colchón, y usted puede dormir plácidamente, estaría muy bien, ¿ya? Por otro lado, si la temperatura es muy baja y no se puede soportar el frío, está exento de morada el azúcar, ¿ya? Es insensato imponerse sufrimientos y permanecer en la azúcar bajo la lluvia, perdón, o cuando el frío es excesivo. Si en el curso de la comida empieza a llover, se acaba de comer en la casa, claramente. Si está lloviendo y hace un frío aterrador, usted no se va a quedar comiendo allí. Claramente puede comer y entrar a la casa. Si cesa la lluvia, no está obligado tampoco a regresar al azúcar, ¿ya? Así estos puntos también son importantes. Ahora, aquí hay un punto clave. El que no pudo construir su propia azúcar puede cumplir con su obligación residiendo en la azúcar de su prójimo. Así que a todos los que están en Chile y en Santiago, los invito a que puedan visitar con nosotros y aunque esté un día con nosotros pueda pasar una noche, una tarde agradable en esta azúcar. Son todos bienvenidos, bienvenidas. Ahora vamos a otro punto importante que es la santidad del azúcar. Y aquí un carácter importante dentro de esto es que la azúcar adquiere un carácter de santidad equivalente al de la sinagoga. Escucha bien esto. Usted sabe que la sinagoga habita la presencia divina y son lugares muy sagrados donde hay mucha reverencia y temor. Asimismo, la azúcar adquiere un carácter de santidad equivalente al de la sinagoga. Ahora, eh, ya que mañana vamos a comenzar con los secretos, vamos a ir de lleno con los secretos, voy a seguir avanzando con otros aspectos del azúcar que también son muy importantes. Entonces, se hacen ciertas bendiciones y aquí estoy buscando otras partes para seguir avanzando en el Shulchan Aruch. Y hay uno de los puntos importantes, las oraciones de Sukkot, es decir, que hay oraciones que se hacen en Sukkot, que son las dos de los 2 primeros días, conocidos como Arvit, Shaharit, que son los 2 primeros días donde se hacen estas oraciones. Si usted no puede hacerlas, también se entiende. Pero usted puede hacer una oración espontánea en estos 2 días, conectando con el Creador, también lo puede hacer. Eso también cuenta cuando uno lo hace con kavaná, con intención, eso también es totalmente válido. Ahora, eh, debemos aprender otro aspecto que se conoce en el pueblo judío como Oshaná. Oshaná. Y lo voy a leer porque luego quiero mostrarle una evidencia en la escritura, lo importante de lo que es estudiar la fiesta del pueblo de Israel, lo importante de acercarnos a la cultura del pueblo de Israel para comprender mucho de los textos del Nuevo Testamento y ponernos el lente adecuado. Recuerde siempre eso. Existen unas oraciones
eh, que se hacen, las cuales se llaman O Oshanot. Estas oraciones se dicen en conmemoración de las ceremonias que tenían lugar todos los días de Sukkot en el templo alrededor del altar. Los sacerdotes adornaban el altar con arabot en signo de fiestas y lo rodeaban una vez por día. El séptimo día, 7 veces, diciendo en voz alta, oh Dios, sálvanos, que quiere decir Oshana. De allí proviene la palabra Oshanot. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Oshana? Oh Dios, sálvanos. Es una expresión totalmente judía. Oh Dios, haznos prosperar. Entonces, es importante también que en estos días se puedan hacer estas oraciones. Luego también están las lecturas de la Torá, luego está el Musaf y ciertos aspectos de la Mishnah, que por nosotros, como no tenemos esta información, claramente no lo podemos hacer, pero sí lo hacemos si hacemos ciertas oraciones con intenciones correctas. Esto es lo más importante. Recuerda, esto es lo más importante. Ya va a llegar un momento donde vamos a poder perfeccionarnos en la festividad y hacerlo como corresponde, con lujos y detalles. Ahora, eh, está otro aspecto que hablamos recién de Oshana, como dijimos. El séptimo día de Sukkot es llamado Oshana Rabbah, que quiere decir gran Oshana, pues en este día se hacen largas plegarias de Oshanot, implorando nuestra salvación. Efectivamente, en Oshana Rabbah es promulgado el veredicto divino de ejecución de todas las sentencias divinas selladas en Kippur, y todavía y hay todavía esperanza de revocación. Además, Oshana Rabbah pone término a la fiesta de Sukkot, y en este último día es pronunciada la sentencia divina con respecto a la abundancia de lluvias, base de fertilidad de la tierra y por lo tanto de nuestra existencia material. Entonces, Oshana pone término a la fiesta de Sukkot. Y ahora, con esto que le he comentado, quiero que vayamos a un texto del Nuevo Testamento, porque esto está extraordinario. Así que si usted quiere tomar su Biblia, vaya a buscarla, porque se la recomiendo. Esto está en Mateo, capítulo 21, verso 9. Déjeme buscarlo aquí. Mientras tanto, usted está allí buscando el texto. Mateo 21, 9. Y vamos a leer el verso 8, el 8 y 9. Incluso vamos a leer el 6 mejor. Vamos a leer el 6 para contextualizar un poco. Entonces, Mateo 21, del 6 al 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, que es extraño, y analice esto, ¿por qué era numerosa? Porque habían 3 festividades, recuerde eso, que se celebraba en Jerusalén, que era la fiesta de Sukkot, la fiesta de Pesaj y la fiesta de Shavuot. Por eso dice la escritura en el verso 8 que había una gran multitud. Por eso dice, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban rama de los árboles. En las clases anteriores analizábamos que la rama de los árboles alude a a lo que vamos a explicar a continuación de esto, que es las 4 especies que vamos a revelar a continuación. Y los tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás clamaba diciendo, Hosana. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Hosana. Claramente aquí lo leemos desde el español.
Pero si conectamos con Hosanna, lo que en realidad la gente estaba gritando era Hosanna al hijo de David. Es decir, estaban clamando, estaban pidiendo que los salvara. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Es decir, que el pueblo de Israel estaban expresando, estaban diciendo netamente palabras que acabamos de estudiar recientemente, de Hosanna Rabá, donde se hacían estas expresiones, estas plegarias, donde se pedía a Dios misericordia, donde se conmemora estas ceremonias en la festividad de Sukkot, y donde a través de esta expresión de Hoshana que le estaban pidiendo a Dios, oh Dios, sálvanos, están muy conectadas con lo que acabamos de leer. No quiere decir, oh sáname, hijo de David, no, está hablando de una expresión totalmente judía. Y si nosotros conectamos esto con la tradición oral, la Torah oral que encontramos en esto que estamos aprendiendo, logramos entender que esta expresión de Hoshana se hacía, ¿en qué momento era? Cuando ya culminaba esta festividad de Sukkot. Entonces, cuando vemos Hoshana, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, estaba implorando su salvación. Y Hoshana, esta palabra Hoshana, pone término a la fiesta de Sukkot. Por lo cual vemos que por qué había tantas personas en este contexto. Porque ya estaba culminando la festividad de Sukkot. Esto es extraordinario. Entonces, cuando el pueblo de Israel habla Hoshana, Hoshana en las alturas, está pidiéndole al Creador, o sálvanos. Una expresión totalmente judía conectada con la Torah oral y en este tercer nivel que estamos aprendiendo, que es el nivel Drash, lo cual nos revela información del Midrash, de la Torah oral, de la tradición oral del pueblo de Israel. Esto es cada vez maravilloso. Ahora vamos a concluir con otros aspectos que son fundamentales, porque ya mañana vamos a entrar con todos los secretos. Mañana lo invito a estar participando durante todo el día. Si el creador lo permite, vamos a estar a las 12 haciendo por esta misma videollamada con el mismo link. Vamos a estar, porque YouTube tuvimos problemas, vamos a estar en vivo también mañana domingo a las 12 del mediodía. Voy a estar avisando también a las 4 de la tarde y luego a las 7. Entonces mañana se viene el día de secretos, día de misterios, así que atentos para que pueda unirse, porque vamos a hablar aspectos de la cuarta dimensión, los aspectos cabalísticos. Y luego, finalizando ya esta clase, están los Arba Minim. Los Arba Minim son las 4 especies que se usan en Sukkot. Durante la fiesta, la mitzvah de residir, el mandamiento de residir en la Sukkah es acompañado de otra mitzvah, la cual es la de los Arba Minim, que consiste en tomar en las manos un ramo comprendiendo 4 especies. La primera es el lulav, que es una rama de palmera. El segundo es el etrog, que es el sidra, fruto cítrico. Luego están los hasadim, que son 3 ramas de mirto. Este ya sería el tercero. Y los arabot, que son 2 ramas de sauce llorón. Y aquí estarían las 4 especies. La rama de palmera, el etrog, que puede ser un limón, las 3 ramas de mirto y las 2 ramas de sauce llorón. Y todo esto conforma los arba minim, las 4 especies. Así que, mis queridos, hay que escoger lo mejor de esas especies, porque también es una mitzvah en honor del Creador
ha de hacerse de la mejor forma posible. Si usted no lo tiene, no se preocupe, no vamos a poder hacer la verajá, la bendición respecto a estos Arba Minim, pero sí vamos a poder continuar con las otras bendiciones, porque incluso este Arba Minim, estas especies tienen una forma de moverse en ciertas direcciones, donde tiene toda una simbología espiritual que vamos a explicar un poco en breve. Entonces, eh, hay que escoger lo mejor de estas especies y se recomienda siempre tener tu propia lulav, o sea, tus propios elementos que hemos mencionado, estas 4 especies. Incluso si no tiene medios para comprar este minim, puede cumplir con el mandamiento pidiendo prestado el lulav a su prójimo. ¿Ya? Así que eso también es importante mencionarlo. Luego tenemos, y vamos a profundizar en estos elementos, tenemos el lulav. ¿Qué es el lulav? La rama de palmera, dijimos. Debe ser fresco y verde, sin ninguna parte cerca. Su tallo central, la sidra, ha de erguirse sin inclinación. Su punta ha de estar intacta a las hojas replegadas unas sobre las otras. Si al momento de los naunim, los movimientos, estos son los nanuim, los movimientos que se efectúan en la lulav, las hojas se abren, no tiene importancia. Así que aquí es uno de los aspectos importantes de la lulav, que son las ramas de palmera. Ahora tenemos otro elemento que dice que debe tener incluso una medida de 30 centímetros. Es todo un tema bastante interesante que luego les voy a compartir toda esta información. A posterior tenemos la segunda especie, que es el etrog. Si usted no tiene un etrog, también le podría servir un limón. ¿Y qué es el etrog? Es un fruto cítrico parecido al limón. Existen estrogoyim, que son el producto de injerto de limón con sidro. Tales estrogoyim no sirven en este caso, no son conforme a lo que se debe, sino que si se va a usar etrog, tiene que ser etrog, o si no, se puede usar un limón. La Torá designa el etrog por fruto, conocido en la Torá como Adar, lo cual se conoce también como fruto hermoso. Lo hemos estado comentando en clases anteriores para ir familiarizando estos conceptos. Pero a ser Adar debe tener forma ovalada, alargándose gradualmente hacia la extremidad superior. Ahora tenemos el tercer elemento, la tercera especie, el Hadás. Cada ramo de Hadás ha de medir no menos de 30 centímetros. El Hadás más apreciado es el que tiene todas las hojas, sin excepción, frescas y verdes. Las hojas serán medianas, aproximadamente del tamaño de un pulgar mediano, y la punta superior de la rama ha de estar intacta y fresca, ni rota ni marchita. Y la cuarta especie es la arabá. Cada rama de arabá ha de medir por lo menos 30 centímetros. La arabá más apreciada es aquella cuyo tallo es rojizo y sus hojas largas y estrechas y ligeramente dentadas y aún frescas en el momento de realizar la mitzvah. Y aquí tenemos ciertos elementos, incluso después de esto se hace el Netidah Lulav, que es la forma en cómo se debe recoger, armar los cuatro especies. Tiene todo un procedimiento que aquí este libro luego le voy a compartir para que usted lo pueda aprender. La Lulav tiene eh, una forma de cómo construirse, tiene una forma en cómo se debe tejer, cómo se debe armar todo esto. Y se recomienda preparar el ramo antes de Sukkot. Y luego cuando tenemos este ramo, se pronuncia antes de coger el lulav, se pronuncian ciertas dos bendiciones. La primera bendición es el Nedidah Laluv y la segunda bendición es Sheheyanu. ¿Ya? Y se procede entonces a donde se coge el lulav con la mano derecha, con la sidra enfrente de sí,
dice estas dos bendiciones, luego toma el etrog con la mano izquierda y junta el etrog con la lulaf y los menea, efectivamente se hace la verajá. Y luego estos estas lulav, estos etrog y todo lo que hemos mencionado tiene una forma de mecerse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Tiene toda una forma hacia arriba, hacia abajo, que incluso está muy simbolizado y conectado cuando el sacerdote ofrecía ofrendas antiguamente y hacía las ofrendas de mecimiento y las ofrendas que vemos en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el tabernáculo. Así que, mis queridos, esto es todo lo que podemos revelar y concluyendo, quiero hablar los aspectos espirituales de todo esto, porque la verdad que esto tiene, mis queridos, simbologías extraordinarias. De estas cuatro especies que hemos hablado, estas cuatro especies llamadas las Arba Minim, tienen un significado espiritual extraordinario. Las cuatro especies, y eso que todavía también estamos dentro de la parte del Midrash, dentro de la parte simbólica, donde estamos profundizando todo esto, las cuatro especies simbolizan diferentes partes principales del cuerpo humano. El lulav, ¿qué era el lulav? El lulav entonces es la rama de palmera, representa la columna vertebral. Los hadassim, el mirto, representa los ojos, como se aparenta en la forma de las hojas. Y los arabot, el sauce, señalan hacia la boca, imitando la imagen de esta. Y el etrog, que es la fruta cítrica, simboliza el corazón. Entonces tiene toda una simbología que nosotros leemos y entendemos detrás de todo esto. Y esto es lo maravilloso de comprender por qué se hace, porque todo tiene una conexión espiritual, mis queridos. Todo tiene una simbología espiritual, todo tiene una conexión extraordinaria con el mundo espiritual. No se hace solo por hacer, sino que en realidad tiene significados espirituales extraordinarios. Ahora vamos a hablar otros aspectos más espirituales de todo esto. Y uno de ellos, otra linda interpretación que dieron los sabios de Israel en comparación a este mandamiento de Arba Minim, está conectado con el cuerpo humano. El etrog dijimos que representa el corazón, por eso es tomado con la mano izquierda, porque al lado está el corazón. El lulav representa la columna vertebral, alto y erguido. El hadás los ojos y la arvá la boca. Existe otro sabio conocido como Rabí Sadía. Dice que cada uno de ellos, de estos arvá minim, expían los pecados que tienen que ver con estas partes del cuerpo. Luego nosotros de habernos arrepentido en el mes de Lul, haber sido juzgado en Rosh Hashanah y haber sido confesados nuestros pecados en Yom Kippur, los Arba Minim nos permiten expiarlos por los mismos. Entonces nos enseña Rabí Sadía que el etrog expía los malos sentimientos que tuvimos. El lulav expía por el orgullo. El hadás por haber mirado cosas prohibidas y el araf por haber hablado la shonará o lengua maligna. Esto es extraordinario. Esto es tremendo. Luego tenemos más conexiones con estos cuatro elementos.
Nuestros sabios han comparado los Arba Minim con cuatro tipos de personas que se encuentran en el pueblo de Israel, es decir, cuatro tipos de judíos o cuatro, recuerde que Israel habla de un estado de conciencia espiritual. No es un lugar específico, no es una nación, no es una zona geográfica, es un estado de conciencia, de conciencia. Entonces, estos cuatro tipos de personas se encuentran en el pueblo de Israel. El etrog, que es un fruto de sidra que tiene olor y gusto, lo cual hay personas justas en el pueblo de Israel que realizan buenas acciones y también estudian. Esto es lo que representa el etrog. Luego está el lulav, lo cuales son las ramas de palmera, que tiene gusto pero no olor. Así también hay personas en el pueblo judío que cuentan con Torá, pero no con buenas acciones. A posterior está el Hadás, que son las ramas de mirto, cuenta con olor, pero no con gusto. Así hay personas de nuestro pueblo que poseen buenas acciones, pero no Torá. Y por último está los Arab, que son los sauces de arroyo, no cuentan ni con olor ni con gusto y aluden a las personas judías que no tienen ni Torá ni buenas acciones. Y el último secreto en todo esto, los Arbaminim nos muestran además la riqueza de la tierra de Israel y cómo nosotros al unirlo, todos estos Arbaminim, unimos a todas las personas del pueblo de Israel, a las distintas partes del cuerpo. Así también unimos a las distintas áreas de la tierra de Israel, los Araf, el Etrog, y empezamos a unirlo y nos transformamos en uno solo. Eso es lo importante, por eso estas cuatro especies se unen, se conectan, porque es la importancia de que todos tenemos distintas funciones, distintas cualidades, capacidades y dones, pero cumpliendo con una misma misión, con un mismo objetivo. Y luego están los Araf y el Etrog, que necesitan mucha agua para crecer. El Lulav, la palmera, necesita calor y un clima seco. Los Adasim necesitan frío. Y así también la tierra de Israel tiene un papel importante y todos sus lugares, las playas, las fuentes de agua, el desierto y las montañas, se unen para que podamos cumplir con esta especial mitzvah de estas bendiciones de los y todo lo que hacemos cuando tenemos los Arba Minim. Así que, mis queridos, esta es la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida, de mucho provecho. Ya voy a subir esta clase a nuestro video, a nuestro YouTube, para que la mañana lo pueda ir repasando. Y ya mañana nos vemos al mediodía con la ayuda del Creador, con el cuarto nivel, revelando los secretos del cielo, los secretos del mundo espiritual. Vamos a hablar del árbol de la vida, vamos a profundizar con los nombres de Dios y también vamos a enseñar sobre los distintos universos y cómo estos invitados que vamos a tener tienen conexión con los misterios del árbol de la vida. Así que nos vemos mañana, mis queridos. Un abrazo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones.